Primera a Corintios 11, del 23 al 26. Dice así la palabra de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor bendiga esta lectura de su palabra. El título de este sermón es Anunciando la muerte de Cristo, que Él regrese. La cena del Señor es una de dos ordenanzas sagradas que se suelen llamar también sacramentos. Y enfatizo que es una de dos ordenanzas sagradas porque en el catolicismo romano hay 7 para ellos sacramentos. Nada más que nosotros vemos, según la Sagrada Escritura, que establecidas por Jesucristo son 2 ordenanzas sagradas, el bautismo y la cena del Señor. Ahora, no tenemos que tener temor de usar esa palabra sacramento si la entendemos correctamente. En la carta a los romanos, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 8, a ver, diciendo, vamos a ver, que Abraham, vamos a ver, yo creo que tengo mal la cita, denme un momentito hermanos y la encuentro. Romanos 4 perdón. Hubo un hombre que se llamó Abraham. De hecho, él se llamaba Abraham y Dios le cambió el nombre a Abraham. Con él Dios hizo un pacto. Dios le hizo una promesa. Y luego aquí el apóstol Pablo nos explica cómo fue esa relación de Dios en pacto con Abraham y cómo se cumplió. Porque después, y vamos a leerlo entonces en el versículo 11, dice así. Hablando de Abraham, dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Esa circuncisión era la señal, vean las palabras que usa aquí, señal y sello. ¿Qué es una señal? Una señal es algo que nos apunta hacia algo. Entonces, Dios le mandó, una vez que él había creído, que demostrara de manera externa que él había creído. Entonces le dice, el apóstol Pablo lo que enfatiza es que la importancia no está en la circuncisión misma, sino en lo que sucedió antes. Él dice, recibió, dice, la circuncisión, esa señal externa, como esto, como señal, y la otra palabra que habla es sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Entonces ahora tratamos de ver esto que les leí, qué tiene que ver con lo que estamos diciendo. Estas cosas, el bautismo y la cena del Señor son símbolos externos, señales y signos de algo que ya ha ocurrido en el corazón. ¿Entienden? Entonces no tendría sentido bautizar, según nosotros entendemos, a alguien que no haya experimentado esa fe en Jesucristo, porque el sello de esa fe es lo que se representa con el bautismo. Entonces, tenemos
Un sacramento como un signo visible de una realidad espiritual. O digámoslo de esta manera, es un símbolo del Evangelio. Cuando vemos un bautismo, está siendo el Evangelio representado en ese acto. En ese acto en el que una persona es sumergida en el agua y levantada de nuevo, se está representando algo que ya ha ocurrido, que esa persona con Jesucristo está unida y que con Jesucristo fue sepultado y resucitado. ¿Ven? Pero eso no está, esa resurrección espiritual no está ocurriendo en el momento del bautismo. El bautismo es el signo de que eso ha ocurrido en su corazón. Esto es importante entenderlo porque en el catolicismo romano, y debo referirme a eso porque si nosotros queremos ayudarlos a ellos a entender mejor, debemos conocer la posición que ellos tienen. Los sacramentos en el catolicismo romano funcionan de una manera que en latín se dice así, ex opere operato. Esa frase lo que significa es, el sacramento va a hacer efecto porque hace efecto, tenga la persona fe o no tenga la persona fe. Porque el acto es lo que lleva en sí mismo la gracia, dicen ellos. Entonces, el niño por eso no necesita creer. Lo que importa es bautizarle, porque el bautismo también representa el lavamiento de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, el bebecito tiene que ser bautizado para lavarle el pecado con el que él viene, que se llama el pecado original. Pero esa es la creencia. Ahora, precisamente porque ellos creen eso, ex opere operato. Créanlo del chiquito porque todavía no puede creer, eso va a pasar. En cambio nosotros creemos lo que dice la Sagrada Escritura en Hebreos 11:6, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces todo lo que nosotros hagamos sin fe es imposible. Entonces una persona puede venir y ser bautizada, pero si no tenía verdadera fe, ese bautismo no sirve para nada. Igual, nosotros celebramos la cena del Señor. Si no hay verdadera fe, aquello no va a hacer ningún bien espiritual. Hoy estábamos leyendo en Levítico, que providencial, las fiestas solemnes del pueblo de Israel. Y mencionó la primera que se llama la Pascua, ¿verdad? Y esa nos va a ayudar para el tema de hoy. Porque en la Pascua lo que sucedió fue esto. Dios había mandado muchas plagas a Egipto porque el faraón y los egipcios no dejaban a los judíos, a los hebreos, salir de Egipto, los tenían esclavizados. Y Dios había mandado una y otra plaga y envió 9 plagas espantosas que el país de Egipto estaba destruido. Pero el corazón endurecido del faraón no los dejaba salir. Y Dios le dijo a Israel, yo todavía les voy a enviar una plaga. Y esta va a hacer que ellos se dobleguen. Morirá todo primogénito. Primogénito es el primer nacido de todas las casas. Y no solo de su familia, de todos los animales que tengan, el primero se va a morir. Pero Él les anuncia. Al pueblo de Israel le dice, ustedes se librarán de esa plaga, ¿cómo? Sacrificarán un cordero. Y tomarán de la sangre del cordero y la pondrán en los dinteles y en el poste de la casa. Cuando pase el ángel de la muerte, verá la señal y pasará de largo. Eso fue lo que sucedió. Entonces en Éxodo 12 ustedes podrán leer que Él les da específicas instrucciones de cómo observar esa fiesta. Y les dice, y esto ustedes lo tendrán que hacer para que recuerden sus descendientes qué fue lo que hizo Dios. Dios los sacó de Egipto y libró a ellos de que murieran los primogénitos. Cuando pasó el destructor, dice así la Sagrada Escritura. Entonces ellos tenían una manera específica de celebrar esa fiesta en la cual pasó el ángel. Pero ellos fueron protegidos. Y una fiesta en la cual entonces se celebra la liberación del pueblo de Dios. Bueno, algo similar, no es lo mismo, pero ocurre precisamente en la celebración de una Pascua de Jesús con sus discípulos. Él instituye ahora una ordenanza diferente y Él dice que esta es del nuevo pacto. Entonces,
De eso es de lo que se trata la cena del Señor, de un símbolo y un recordatorio. Vean que ustedes leyeron cómo insiste es en memoria de mí. Esa frase en memoria significa recuerden. Lo hacen porque están recordando lo que ocurrió. Entonces, es invitado el pueblo de Dios a hacer este rito en el cual se recuerda lo que sucedió. De hecho, a los hebreos, la Sagrada Escritura dice, y cuando pase esto, que pasan las generaciones, y tus hijos se preguntan, ¿por qué es que hacemos esto? ¿Para qué es que hacemos todo esto? Porque ellos tenían, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan? Si no, léanlo. Todo lo que había que hacer en la Pascua. Preparar el cordero tal día, no se podía comer pan con levadura, tenía que comerse con hierbas amargas, tenía que comerse apresuradamente. Todo eso tenía un significado. Dice, y cuando tu hijo te pregunte, y aquí primera aplicación, cuando sus hijos, mis hermanos, les pregunten, ¿qué significa eso? ¿Por qué es que hacen eso? ¿Por qué toman ese pedacito de pan y ese bueno? ¿Qué significa? Usted debe estar capacitado para explicarles. De esa manera nosotros recordamos el sacrificio del Hijo de Dios que vino a este mundo a salvar pecadores. Y Él me salvó a mí. Y yo quiero que lo salve a usted también. Y un día cuando usted pueda dar testimonio de salvado, usted también va a participar de esto tan maravilloso. Pero entonces, eso hacía. Entonces, hay una conexión entre aquella fiesta sagrada y ahora otra que también es fiesta sagrada. La cena del Señor. La cena del Señor también es llamada comunión, y es correcto porque leemos las palabras de 1 Corintios 10, 16 y 17, dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y esa pregunta es retórica, porque la respuesta es sí, esta copa es la comunión de la sangre de Cristo y este pan es la comunión del cuerpo de Cristo. Esa palabra comunión significa dos cosas básicamente, participar de y compartir con. Entonces, quiere decir que la cena del Señor es un participar de algo y un compartir de algo. Tenemos entonces participación y comunión entonces con Cristo, que es lo que se está representando, su sacrificio, y con el cuerpo de Cristo. Por eso, esa parte yo creo que nosotros olvidamos con frecuencia. Que esto no es algo solo entre yo y Dios y ya no, esto es santo, que yo y Dios sí, entre Dios y yo, y entre mis hermanos, que junto conmigo están dando un testimonio de fe. Porque si ustedes ponen atención también, ahí se usa la palabra anunciáis. Esto que nosotros hacemos es un anuncio, una proclamación. El Evangelio es algo que debe ser proclamado y anunciado. Sí, lo hacemos cuando se predica la palabra de Dios. Pero Dios nos manda a hacer estos símbolos que le anuncian a todos los que vean y a los que participan lo que ocurrió. Que el Hijo de Dios vino, se hizo hombre y murió en la cruz por los pecadores. Hay muchos detalles con respecto a la cena en los cuales hay personas que toman mucho tiempo en ver si nosotros estamos haciendo una representación tan exacta como lo que hicieron Jesús y sus discípulos. Y yo admiro las personas que quieren ser meticulosos en esto, pero tenemos que tener un cuidado. No es eso lo que le da realmente validez al sacramento, es la fe. Si usted tiene fe, usted puede celebrarlo de la manera. Si usted no tiene fe, usted lo celebra de la manera más correcta, no va a servir de nada. Es la fe. Entonces, les digo por qué. Porque hay quienes dan mucha importancia en si partimos el pan. Es algo que puede mejorar de la manera en que lo hacemos. Históricamente se hacía ese acto. Partir el pan, eso se puede hacer, pero no pensamos que es eso lo que le va a dar validez a la cena. ¿Entienden? Otros quieren que de una copa se evidencie que de eso una copita. Y eso es algo cierto, de un mismo recipiente se sirven todos, pero algunos quieren representarlo más visiblemente. Son cosas buenas, pero no pensemos que es algo en la forma lo que le da validez a la cena, en detalles así, sino en entender lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. Por ejemplo, el hecho de que se le llama cena.
Y alguien alguna vez me comentó, uno de los hermanos, alguien que nos visitó, como vio que celebramos la cena en la mañana, dijo, esa no es cena, es un desayuno. Pero algo quiere decir que no entiende, porque la palabra cena se refiere a algo bien importante. Para la cultura antigua del Medio Oriente, cenar con alguien, comer con alguien, tiene un significado muy especial. Y claro que sí, ellos la cena principal era en la tarde. Pero si nosotros no entendemos esos detalles, cuando nosotros leemos, por ejemplo, Apocalipsis 3:21, el llamado de Cristo que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si nosotros creemos que ese llamado de Cristo a cenar tiene que darse solo en la tarde, entonces no hemos entendido nada. No, se trata de lo que es una cena, el compartir esa comunión íntima. Jesús le llama a compartir con él, sea mañana, tarde, noche, a cualquier hora. Entonces, ese es el sentido de cena, no tiene que ver con a qué hora la celebramos. Claro que sí, ellos la celebraron en la tarde, es innegable. Pero lo que quiero expresarles es, mis hermanos, qué triste cuando nos desviamos por otros detalles que sí pudieran hasta mejorar, pero sin entender. Miren, lo que está sucediendo en el momento de nosotros, participar de la cena es precioso. Es un pueblo que anuncia el Evangelio, que proclama el Evangelio por medio de una ordenanza sagrada, en memoria de nuestro Salvador. Bueno, nosotros solemos usar una frase que a veces no se entiende bien, y es la palabra medios de gracia. Y le decimos a las ordenanzas medios de gracia. Quisiera leer para ustedes lo que dice Santiago 4:6, que cuando dice, pero Él da, Dios, mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él da mayor gracia. La da a los humildes y a los soberbios no. Cuando nosotros hablamos de medios de gracia es esto. Dios extiende su gracia, pero Él ha determinado que Él extiende su gracia por ciertos medios. El trato de Dios con los hombres está determinado por Dios mismo, y Él es el que ha determinado cuáles son esos medios de gracia. Es decir, por cuáles medios Dios extiende la gracia, el perdón, la salvación, la fe que el hombre necesita. La predicación de la palabra, la oración, las ordenanzas sagradas. Entonces, ¿por qué asocia esa gracia con la humildad? Porque el corazón humano es tan incrédulo que dice, ¿cómo va a servirme a mí? ¿De qué me va a servir simplemente participar en eso? Comerme un pan y beber una copa. El corazón incrédulo es así. Y otros quieren aliviar esa incredulidad haciendo de la cena algo supersticioso, que fue lo que pasó en la Iglesia Católica. Entonces dijeron, no, es que aquí está ocurriendo un milagro. Este pan se está convirtiendo en Cristo. Y entonces sí, claro, ahora sí se le dio a la cena del Señor o comunión un estatus que no es bíblico. No, porque esto, mis hermanos, es de fe. Quiero enfatizar un poquito más ese versículo. Él da gracia a quienes, a los humildes. Nosotros con humildad venimos y decimos, Señor, no entiendo todo de tu palabra. No entiendo ni siquiera todo lo que pasa en mi vida. Pero hay una cosa que he creído, que tu Hijo Jesús murió por mí. Y es en su nombre y con fe en él que yo participo de este rito tan sencillo. Y el que así lo hace, la gracia es extendida. Hay más gracia. Hermanos, ¿a usted no les da gozo pensar que Dios no nos dio solo el poquito de gracia que ocupábamos para ser salvos, sino que cada día renueva y nos abre más y nos dice, hay más para ustedes? Siempre que haya corazón humilde. Siempre que haya un corazón humilde. Porque si hay un corazón soberbio, el Señor lo resistirá.
El final del versículo nos dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis o proclamáis hasta que Él venga. El uso de este término, hasta que, en la Sagrada Escritura vamos a todas las partes donde se usa ese término y significa es algo que se hace hasta un cierto punto. Como por ejemplo cuando en Lucas nos dice, Noé predicaba a aquella generación y no creyeron. Dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. De ahí hasta ahí. Y ya no más. Ya no hubo más tiempo. Esa es la misma palabra. A Zacarías, el padre de Juan el Bautista, el ángel le dijo por incrédulo, quedarás mudo hasta el día en el que el niño nazca. Y ese día Dios soltó, el Espíritu Santo soltó su lengua y pudo hablar. El apóstol Pedro, predicando aquel sermón que leemos en Hechos 3:21, habla de Cristo diciendo, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. O sea, hay un momento. Romanos 8:22 y 23 nos dice que toda esta creación gime, esperando algo. Y es ese día final. Romanos 8:22 y 23 dice la Escritura, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y aquí es algo muy importante que sepamos. Yo le pregunto, ¿ha sido usted salvo? ¿Ha sido usted redimido? Y usted debería poder responder, claro que sí, por la fe en Jesucristo he sido rescatado, redimido. Pero entonces, ¿por qué nos da un sentido el apóstol Pablo de redención como algo futuro? Porque nuestro cuerpo todavía no ha sido redimido. Aquí habla de la redención de nuestro cuerpo. Cuando Él nos dé un cuerpo tal que no pecaremos más. ¿Quién que ame a Jesús no va a desear ese cuerpo en que diga, ya no más pensamientos malos, ya no más torpezas de mi parte, ya no más atracción por las cosas malas? Un cuerpo glorificado, un cuerpo completamente redimido. Pues ese día está prometido para los hijos de Dios. Se nos dice que sí llegará y que los hijos de Dios experimentarán esa redención final, como también se nos dice el apóstol Pablo a los filipenses, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al de la gloria suya. ¿Ven? Hay algo a futuro que esperamos los cristianos y es la redención de nuestro cuerpo, la transformación de nuestro cuerpo. Entonces, tiene sentido que dice, siga pueblo de Dios, anunciando al Salvador hasta que Él regrese en poder y gloria. Hay una posición que se llama ultradispensacionalismo. Tenemos hermanos que creen la interpretación por dispensaciones, pero ellos celebran la cena del Señor. Hay posiciones que llevan el ultradispensacionalismo, piensa que no, que estamos en una dispensación donde ya no hay ni que bautizar, ni que celebrar la cena del Señor, pero son medios de la gracia de los cuales la iglesia se estaría privando y no recibiría entonces más bendición del Señor. Nosotros creemos que es nuestro deber. Ahora, cada vez vamos entendiendo mejor. Antes no, por ejemplo, practicábamos la cena cada día del Señor. Había una frecuencia muy amplia. Pero cuando nosotros vamos a la palabra y vemos cómo lo hacía la iglesia del Señor, vemos, es el mejor ejemplo, reunidos para partir el pan. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo también habla de ello de una manera especial cuando dice,
revisar las citas. En Mateo 26, 29, nuestro Señor Jesucristo habla en ese momento en que Él instituye la cena del Señor en estos términos. No beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El evangelista Marcos en el capítulo 14, versículo 25 dice que Él dijo, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y en Lucas 22, 18 dice, hasta que el reino de Dios venga. Entonces, Jesucristo nos habla de la venida del reino de su Padre, de la venida del reino de Dios y el reino de Dios viniendo. Quiere decir que hay algo que todavía falta, lo que nosotros llamamos la consumación, porque como en la mañana veíamos, nuestro Señor reina. Y está sentado a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero mientras no veamos eso, la iglesia sigue anunciando el Evangelio. Y cuando ya Él aparezca, en esa venida que llamamos nosotros en poder y gloria, que tiene que corresponder precisamente a lo que nosotros leemos en la epístola de Pedro, capítulo 3. El apóstol Pedro compara aquel mundo antiguo que pereció por el juicio del diluvio. Y nosotros no creemos en un diluvio parcial, sino en un diluvio universal. Vino juicio sobre toda la humanidad. Y el apóstol Pedro dice, y volverá a suceder. Nada más que ahora será por fuego. Los elementos ardiendo se fundirán. Será algo cataclísmico la venida de Jesucristo en poder y gloria, a dar retribución. Y aquel día que para nosotros será glorioso, porque nos dice, ya vamos a estar con Él, ya vamos a celebrar una cena que no me la imagino cómo sea, pero que Él la prometió, que estará con nosotros en el reino de su Padre. ¿Anhela usted eso? ¿Anhela usted ese día de participar con Cristo y con los que son de Cristo en el día final? El llamado también en la Biblia el día postrero. Es una cosa que está en el corazón del creyente. Anhelar el grande día de estar de nuevo, de estar reunidos con Él. Por todo lo que ocurrirá. En cambio, para los que no tienen a Cristo, ese día es descrito como algo espantoso. Como algo de esconderse. El apóstol Juan dice más bien para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Dijeron ser cristianos, pero no eran de verdad cristianos. Y se alejarán de Él, dice, avergonzados. Y otros lo que verán es, ya viene la consumación de la ira de Dios. Porque eso es lo que tenemos que entender. Los juicios temporales que en esta vida han pasado son solo anuncios de la grande ira que vendrá. ¿A ustedes no les parece cuando leen el Evangelio que Cristo le dice a las ciudades vecinas, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, se hubieran arrepentido? Y por tanto, les dice el Señor Jesucristo a esas ciudades, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para vosotros. Lo cual nos dice claramente que Sodoma y Gomorra, que fue destruida por fuego y azufre, recibió un castigo temporal y las almas de esos injustos están en el infierno. Un día recibirán recibirán castigo, pero aquellos que escucharon a Cristo y no se rindieron al Salvador, al Rey que vino, tendrán un mayor castigo. Cosa espantosa, pero así es el mensaje de Dios. Siempre le dice, hay algo terrible si rechazas a Cristo y hay algo maravilloso si recibes al Salvador. Y usted hace la decisión. Ahora, ¿podrá por sus propias fuerzas hacer esa decisión? Por eso debe clamar. Yo quisiera, dice el corazón arrepentido, yo quisiera escoger al Salvador, pero mi carne ama al pecado y mi carne ama a este mundo y mi carne es amor propio. Y para venir a Cristo hay que despojarse de todo y decirle,
que le vamos a seguir y que vamos a apreciar su sacrificio. Dios nos conceda dar un testimonio correcto, anunciando el Evangelio, anunciando que Jesucristo derramó su sangre y en su propio cuerpo llevó los pecados de su pueblo. Y cada vez que el Señor nos conceda celebrar, tengamos en nuestro corazón que Él venga. Seguiremos hasta que Él venga. Oremos. Dios bendito, gracias te damos por tu palabra. Gracias por ser misericordioso con nosotros e iluminarnos con ella. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Pon en nuestros corazones, por tu Espíritu, un verdadero deseo por aquel grande día en el cual tu palabra dice que seremos como Él porque le veremos tal como Él es. Mira, Señor, nuestras grandes necesidades, que tu palabra de verdad haga efecto en nuestras vidas, que tengamos este gozo de entender el Evangelio y de proclamarlo hasta el fin del mundo, como tú prometiste que estarías con nosotros todos los días, oh Jesús, hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La paz del Señor sea con todos ustedes y el Señor les conceda buena semana a todos. Dios los bendiga.